Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López les saluda muy afectuosamente para que continuemos el estudio de la palabra de Dios. Vamos con el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1.
a que estudiemos disciplinadamente y hagamos un discipulado de este maravilloso libro que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Vamos en el capítulo 1 con un tema que he titulado Un pueblo pecador y el Dios Santo. Isaías, su nombre significa salvación del Señor, llamado el profeta evangélico, como se los acabo de mencionar. El libro es el Evangelio del Antiguo Testamento. Escribió sobre 5 actos de liberación que Dios haría. 1, librar a Judá de la invasión de Asiria, en el capítulo 36 y 37. Libertar a Judá de la esclavitud en Babilonia, a partir del capítulo 40. 3, futura liberación de los judíos de la diáspora entre las naciones, de la dispersión entre las naciones, capítulo 11 y 12. También el capítulo 43 nos habla cuando los recoge, dice: al norte trae a mis hijos, al sur, al oriente, al occidente. 4, librar a la humanidad pecadora del juicio y de la condenación eterna, en el capítulo 53. Y 5, librar la creación de la esclavitud del pecado, cuando el Mesías establezca su reino. Capítulo 60 y capítulo 65, 17. Isaías estaba casado con una profetisa. Para los que dicen que las mujeres no pueden tener ministerio, pues lo miramos desde el Antiguo Testamento y son muchas las mujeres que han sido designadas por Dios. Lo dice en el capítulo 8, versículo 3, que se allegó a la profetisa y él tuvo 2 hijos, uno Sear Jasub, que significa un remanente volverá, capítulo 7, versículo 3, y Maher Salal Asbaz, el despojo se apresura, un remanente volverá, capítulo 8, 1 al 4 y el versículo 18. Hacen referencia estos hijos a 2 temas: juicio y restauración. El profeta ofició como tal entre los años 740, en el año en que murió el rey Usías, fue el llamamiento, lo vemos en el capítulo 6, y hasta el año 680 aproximadamente antes de Cristo, un periodo que nos da de ministerio de unos 60 años, donde había una gran inestabilidad en el mundo. En el mundo entero había una inestabilidad política, económica, social y una decadencia moral. El mundo ha estado siempre en retroceso desde el punto de vista moral. Isaías estaba en contacto íntimo con Dios, vio al Hijo de Dios y su gloria. Lo veremos en el capítulo 6, que está citado por el Evangelio de San Juan, por San Juan en su Evangelio, en el capítulo 12, versículo 41. Su nombre favorito para Dios era el Santo de Israel, 25 veces en su libro, y se usa solamente 5 veces en el Antiguo Testamento. Isaías lo usa 25 veces. Isaías era el libro preferido del apóstol Pablo, lo cita 8 veces en sus cartas y 3 veces en sus mensajes en el libro de los Hechos. Isaías abunda en el mensaje del perdón de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el capítulo 1, versículo 18. Yo deshice como una nube vuestras rebeliones, tus rebeliones, capítulo 44, versículo 22. Yo soy el que borro tus rebeliones, 43, 25. Y en 53, 5 también nos dice: la paga de nuestra paz fue sobre él. Miremos la distribución de las profecías en el tiempo de los reyes. En el año en que murió Usías, capítulo 6, versículo 1, empezó su ministerio. En los días de Acaz, en el capítulo 7, nos dice que aparece Acaz, lo que significa que no hubo mucha actividad profética escrita entre los capítulos 6 y 7. No sabemos cuánto tiempo pasó, el libro no se escribió así de corrido todos los días, ¿no? Hubo ahí un pare porque
Entendemos que el profeta Jotam, porque él escribe en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Empieza Usías, el padre de Jotam, Jotam el padre de Acaz, Acaz el padre de Ezequías. De esos 4 reyes, el que actuó mal, el mal rey, el rey perverso fue Acaz. Entonces, parte del reino de Jotam fue en la vida de su padre Usías, que fue castigado con lepra porque se inmiscuyó en los oficios del sacerdote en los últimos años. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 16 al 23, y muere en la narración del libro, en el capítulo 14, 28. Este rey Usías, siendo un buen rey, dice que se envaneció, se engrandeció. El gran problema de la prosperidad que tuvieron reyes excelentes y maravillosos como estos 3, Usías, Jotam y Ezequías. Ezequías se envaneció y no aguantó. Es que la prosperidad es algo supremamente difícil de manejar. Se maneja de pronto más fácil la escasez que la prosperidad. Que en la escasez no reneguemos y que en la prosperidad no nos agrandemos y nos olvidemos de Dios. Empieza Ezequías su reinado en los tiempos de Isaías. Vamos a mirar entonces ahora 4 punticos en este estudio del capítulo 1 del libro de Isaías. Maravilloso libro. Después lo miraremos. Es considerada la Biblia en miniaturas. Tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros, 39 libros de la primera parte, 39 capítulos, como la Biblia, 39 libros. En ambos, en el Antiguo Testamento como en los 39 capítulos del libro de Isaías, vemos al hombre bajo condenación. Miramos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 y siguientes, que el ministerio de la condenación fue escrito en tablas de piedra. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El ministerio de la condenación fue con gloria, cuanto más el ministerio de la justificación. El libro empieza con la Biblia empieza diciendo que Dios creó al hombre y el hombre le dio la espalda a Dios. Así empieza el libro de Isaías, que Dios afirma: crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y el mismo pueblo le dio la espalda a Dios. Y el libro de Isaías termina con cielo nuevo y tierra nueva. Así termina la Biblia. Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. La Biblia termina con el regreso de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 19:11, y el libro de Isaías termina también en el capítulo 63 con el regreso del Mesías, con la segunda venida del Mesías. Miremos entonces 4 puntos que vamos a observar en este primer capítulo. Número 1, la visión de Isaías acerca de Judá. Número 2, la acusación de Dios al pueblo de Judá ante todo el universo. Número 3, el llamado al arrepentimiento. Y número 4, juicio de condenación y de salvación. Dice el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En los tiempos de, repito, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esta es la apertura del libro y del ministerio del profeta, aunque su llamado está narrado, como se los he mencionado, en el capítulo 6. Esto indica la revelación sobrenatural. Es uno de los santos hombres de Dios
que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y nos dice que nunca los hombres de Dios escribieron por su propia cuenta, sino que lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura, 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La revelación indica la decadencia moral del pueblo de Dios. Estando allí en el templo, sacerdotes, allí en donde fungió, donde ejerció Isaías, allí estaba el templo, porque él profetizó para Judá, aunque también profetizó para Israel, pero esencialmente para Judá, y estaba allí el templo y el sacerdocio, y hubo una gran decadencia y una degradación moral asombrosa que la vamos a ver desde el primer capítulo. A causa de los pecados, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Asiria en el año 722 por el rey Salmanasar II. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 24 y siguientes nos cuenta la historia. Fue llevado y esa tierra fue poblada con gente de 5 pueblos y llevaron cada uno sus divinidades, de manera que eran politeístas, y allí nacieron los samaritanos, que fueron enemigos. Por eso en la reconstrucción del templo hubo gran problema cuando Nehemías regresó para la edificación del mundo, y unos hombres se le acercaron y él no admitió la ayuda. Vamos ahora entonces entrando en materia en el libro, y empieza con una queja que tiene Dios, pero lo hace, él no lo hace con ira, él no lo hace con enojo, porque vamos a ver en desarrollo del libro que se trata de un Dios amoroso. Un Dios amoroso que está llamando al pueblo al arrepentimiento, y Dios hace una acusación de su pueblo ante todo el universo, un juicio, una acusación, y llama como testigos a toda la creación. 1, 2, oíd cielos y escuchad, tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Estaban desahuciados ya. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, completamente debilitada y desolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Entonces hay una acusación del versículo 2 al 9. Los cuidados, la protección y el amor de una crianza privilegiada y tierna del mismo Creador. Dios los llamó, Dios los consintió. Recordemos el origen del pueblo de Israel en Egipto, en la esclavitud. Los rescató, no tuvieron que pelear, no tuvieron que desenvainar
espada, no tuvieron lucha, salieron y fueron a la libertad. Eran esclavos, nacieron en esclavitud y salieron libres. Al tercer día de la salida estaban al otro día libres, así como tipología de la muerte y resurrección. Ellos celebraron la Pascua y salieron deprisa, y al tercer día estaban al otro lado del mar libres. Así Jesucristo murió y al tercer día resucitó y nos dio la libertad. Pero ellos no supieron manejar y vivir la libertad porque habían sido criados como esclavos. Asimismo, nosotros venimos de una vida de esclavitud del pecado y Jesucristo nos hace libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aún seguimos viviendo en temor, en miedo, en angustia, y el pecado nos persigue y nos alcanza. Tenemos que derrotar el pecado en nuestras vidas, mis amados. Y esos cuidados, una protección sobrenatural divina, una provisión sobrenatural. El maná les descendió del cielo, hubo lluvia de codornices y les cambiaba el menú, los crió y les dio todo el gusto y los consintió y los mimó. Pero la respuesta de ese privilegiado pueblo fue la ingratitud, la rebelión y la traición. Fue obstinación y rechazo a nuestro Dios. Nos dice en el versículo 3 que el animal, y se refiere al buey y al asno, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, dos animales que son reconocidos por su idiotez, son torpes estos animales, pero ellos conocen a su amo y al pesebre de su señor y son gratos al amor de su amo y son fieles. Pero les dice, pero mi pueblo no tiene conocimiento, son tardos y faltos de entendimiento. Esos animales son fieles a su señor, pero el pueblo de Israel ignora y rechaza voluntariamente a Dios, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, acerca de la venida del Señor, que son muchos los que ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, aquí en Colombia, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, es fácil predicarla, pero hay lugares donde predicar la palabra de Dios es un riesgo, y el que la quiere oír está peligrando por ser muerto. En los países árabes es un peligro, en muchas partes es un riesgo predicar la palabra de Dios, pero aquí hace muchísimos años escaparon. Cuando Cuba empezó el comunismo, cerraron todas las iglesias cristianas allá solo quedó un pastor y se expuso a ser muerto, pero la valentía de este pastor permitió que el evangelio no desapareciera del todo de Cuba. Y en alguna ocasión se volaron unos hombres que salieron de Cuba y vinieron en una balsa y llegaron a Colombia y decían, oh, qué maravilla, llegamos a Colombia o a Latinoamérica, cualquiera de los países. Aquí, en esta tierra, ¿cómo será la gente de apasionada por la palabra de Dios, donde se puede predicar libremente? Oh, gran decepción, qué gran desengaño cuando vieron que aquí la gente ignoraba voluntariamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está a tu disposición. Ámala apasionadamente, vívela con fervor, vívela con fuerza y con energía, y serás un santo. Créela y serás salvo, y estúdiala y serás un sabio. El animal es fiel a su amo, como vimos. Ellos provocaron a ira a Dios con la traición, una traición resonante. La fidelidad a Dios, la gratitud a Dios, la debía tener el hombre, pero la tiene es el animal. El hombre es ingrato con el Dios que le dio todos sus cuidados. La ingratitud flagrante del hombre es asombrosa, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Recuerda que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Llamaron el castigo a gritos
El Señor les dice, esto yo lo quiero leer con la ternura que me imagino que Dios le estaba hablando al pueblo, porque lo dice más adelante: no lo hago, yo lo hago con ustedes, pero lo hago por amor. Y si Él nos salvó, lo hizo por amor, porque recuerda las palabras del versículo más famoso de la Escritura, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira que no puede soportar el pecado. Y Dios castiga por último recurso, porque lo extraño para Dios es condenar y lo que Dios quiere hacer es salvar. Y a eso envió Dios a su Hijo al mundo, a salvar al mundo. Llamaron el castigo con su pecado, porque era un pecado habitual, no era un pecado transitorio. No cayeron en pecado y se levantaron y siguieron buscando la santidad. No, era habitual, porque lo sabemos que el hombre peca por naturaleza y peca por elección, por libre elección. Hay una alta traición deliberada porque rechazaron al Santo de Israel. La corrupción era total, toda la cabeza, su mente, su corazón, sus deseos, su cuerpo, sus pasiones, sus sentimientos, eran todo desorden, nos dice el versículo 6, desde la planta de sus pies y toda la cabeza, no hay cosa sana en él, nos dice. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Nos dice el versículo 7 y 8. La consecuencia fue ruina, abandono, desolación, saqueos, asolamiento, desprotección. Sacaron a Dios de su vida, lo sacaron al Dios de su vida. No querían tener cuentas con Él, pero Dios tuvo un remanente fiel. Y por ese remanente fiel no destruyó a su pueblo, porque hubieran llegado a ser como Sodoma y Gomorra, nos dice el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Vamos al tercer punto, el llamado al arrepentimiento. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Recuerde que en el segundo versículo, el llamado para que escucharan la acusación contra su pueblo fue los cielos y la tierra, pero ahora viene y le va a hacer la acusación a todo su pueblo y los quiere llamar al arrepentimiento y presenta su caso porque le tiene todas las pruebas. El gran problema era que estaban completamente desahuciados, como lo vimos en estos primeros 9 versículos, y como lo vamos a ver, a causa de que estaban desahuciados. Pero ellos se cubrían con un manto religioso y con un acallador de conciencias. Oíd, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Le hace allí un recuento de todas las solemnidades que Dios les había pedido, pero ellos sencillamente se habían dedicado a hacerlo exteriormente, y etiqueta, ese pueblo está etiquetado y con un calificativo, con un símbolo de pecado, y les dice pueblo de Gomorra y príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. De pronto no les gustó la comparación, pero les hace ver la realidad, que estaba en lo cierto. Su perversión
los había llevado al colmo. Tenían una religión completamente externa, como acallador de conciencia y una licencia para pecar. La corrupción la cubrían con esa capa, con ese manto, con esa ruana religiosa. Hacían todas las ceremonias y los sacrificios rituales y no eran bien recibidos por Dios. Dios no los podía recibir, como lo dice en Primera de Reyes 15:22. Primera de Samuel, 15:22, cuando Dios le manda el profeta a Saúl y ¿por qué has desobedecido? Dios te mandó con un encargo preciso. No, estos animales los tomó el pueblo para sacrificarlos a Dios. ¿Y acaso se complace Jehová con los sacrificios o con que se le obedezca? Responde el rey, es mejor obedecer que los sacrificios. La gente ritual, allá y acá, ceremoniosa, en Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré a Dios? Con holocaustos, con machos cabríos. Lo que demanda a Dios es hacer justicia y amar misericordia. En Oseas 5:21 dice: aparta de mí la multitud de tus cantares, porque aborrecidos los tiene mi alma. Corre el juicio y la justicia como impetuoso arroyo. Dios no está interesado en ceremonias y en ritos, mis amados. Puedes ir a una Eucaristía, puedes ir a un culto evangélico, religioso, a un grupo de oración, pero si no llevas sino tu cuerpo y no tu corazón, y no vas con un corazón arrepentido, perdiste el tiempo. Si no fuiste a glorificar a Dios, estás perdiendo el tiempo. Cuando te den una enseñanza que no glorifique el nombre de Jesús, se perdió el tiempo. Todo es para la gloria de Dios. La adoración era vana, era odiosa, era insoportable. Dice el Señor, no la puedo soportar. Era un solo formalismo, carente de ética, de moral y de coherencia. Una incoherencia, como dice en la cátedra de los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos, pero hagan como dicen, no hagan como hacen, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, ellos enseñan bien, hagan lo que les están enseñando, pero no los imiten, porque son unos pecadores. No hay coherencia en él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lo dice Isaías 29:13, citado por Jesús en Mateo capítulo 15. El resultado de todo esto: alejaron a Dios y lo pusieron fuera de sus vidas. Entonces Dios se alejó y se quedó afuera. ¿Dónde lo pusieron? Allí se quedó nuestro Dios. Dios los llama al arrepentimiento, versículo 16. Desde el 15, el resultado de esto es el alejamiento. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios les está diciendo, arrepiéntanse, y apenas ustedes arrepientan, borrón y cuenta nueva, porque hay uno que batalla por nosotros y que paga la cuenta, que se llama Jesucristo. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la famosa frase que les cito: si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. El arrepentimiento, Dios los llama al arrepentimiento, que viene una palabra griega que es metanoia, cambio de mente y cambio de actitud. Dejar de hacer lo malo y tener un verdadero temor de Dios, como lo dice el Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea largos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, dice el Salmo. ¿Qué es temor de Dios? Respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Y nos habla de restitución. El arrepentimiento, cambio de mente y cambio de actitud. La restitución, es decir, restituye al agraviado. El acercamiento a Dios para recibir la gracia. Acércate a Dios para que encuentres en Él la gracia para poder lograrlo. No puedo dejar de cometer este tipo de pecado, la lengua viperina, el orgullo. Ahí está la gracia, porque la religión
Si alguno se cree religioso, la religión del tal es vana, si no desagravia a la viuda, ampara al huérfano, como lo dice en Santiago 1, 26 y 27, y como lo dice Isaías 49, 24. Hay un ajuste de cuentas y es el perdón de los pecados. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque hay otro que pelea por nosotros, nos dice en Isaías 49, hay uno que ya pelea en Isaías 49, será quitado el botín del valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente será rescatado del valiente y el botín, será rescatado el valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. El Señor es el que viene y te salva, mi amado. De manera que hay una obra. Esta no es una obra que tienes que hacer por tu cuenta, es una obra que hace nuestro Señor Jesucristo. Y en ese ajuste de cuentas, por eso hay borrón y cuenta nueva, porque tus pecados los cargó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 18, hay esa invitación a una vida nueva, a unas ropas emblanquecidas por la sangre del Cordero. En Apocalipsis, capítulo 7, nos encontramos que dice, y después vi una gran multitud en el cielo, la visión del evangelista Juan, y pregunté, y un anciano se me acercó y me dijo, ¿quiénes son estos? Y el Señor, tú lo sabes, y estos son los que han salido de la gran tribulación y han limpiado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Nos dice la Escritura que tenemos que ponernos unas ropas blancas de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, para presentarnos en las bodas del Cordero, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Hay una oferta de salvación y de bendición. Querer y oír implica creer y obedecer. Si quisieres y oyeres, esto es, si quieres y oyes, entonces queremos, oímos y recibimos la gracia para obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:15. El rechazo conducirá a la muerte y a la condenación por una razón supremamente clara y sencilla, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y por último, vamos a mirar juicio de condenación y juicio de salvación. Juicio de condenación y juicio de salvación. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, allá y acá y en todos los tiempos. Tus príncipes, tus gobernantes son prevaricadores y son compañeros de bandidos, de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Escuchaba los datos: 50.000 billones de dólares fueron, de pesos colombianos, fueron los dineros perdidos en corrupción en Colombia en el año pasado. 50.000 billones de dólares, qué locura. Ahí, como en el Génesis, vemos a Adán y a Eva dando la espalda a Dios, y vemos al hombre y a su ciudad en lo mismo ahora en los tiempos de Isaías. Les quiero recordar que Isaías escribe para el pueblo de Judá y escribe en una época bien difícil, pero para un cautiverio que iba a ocurrir 150 años posterior. El deterioro de todas las cosas, la plata, que es el poder adquisitivo, nos dice: tu plata se ha convertido en escorias y tu vino es el símbolo de la alegría. Todo está perdido, todo se ha envilecido, todo se ha degradado de una manera asombrosa. La fidelidad y la honorabilidad de los gobernantes se perdió, allá estaba perdida, y ahora que ni se diga.
que el que quiere ser elegido es porque quiere ir a enriquecerse con el fortín del tesoro público, y es doloroso, es asombroso, es terrible lo que ocurre, pero hemos aprendido esto y nos hemos congraciado con eso. No, es que este gobernante sí hace, es que roben pero que hagan, pero es que otros roban y no hacen absolutamente nada. No, se les nombró, se les paga un sueldo, que no se roben un peso, porque los 10 mandamientos dicen no hurtarás. El abuso y la opresión y la explotación del débil fue y es una práctica de vida de todos los días. Dice, no llega a ellos la causa de la viuda, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda, dice el versículo 23. La explotación del más débil ha sido siempre, pero hoy y cada día esto se recrudece más y más. El Evangelio y la palabra de Dios nos hablan de justicia social, y la gente está buscando su justicia social en la izquierda, porque la derecha ha sido ladrona y ampona, y no es ni en la derecha ni en la izquierda, es desde el trono de la gracia de lo alto, de donde viene la gran bendición de nuestro Dios. Es un aviso y una explotación asombrosa. Versículo 24, ahí está el brazo fuerte del Dios de Israel, que entra en acción para restaurar y para venganza de el hostil, el pago al que le rechazó, al hostil, al que no creyó. Su brazo entra en acción, su brazo contra el pecado. El pecado lo vence. El pecado es derrotado, lo desaloja y lo limpia. El Señor viene y hace la obra en nosotros, y el pecado que hay en nosotros lo va a sacar, porque ya no va a ser nuestro amo, como lo dice en Romanos capítulo 6. Volveré, versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Dios está atento, y de Dios nadie se burla. Y empieza nuestro Dios, cuando entra en acción, a limpiar al remanente fiel. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda impureza. Es la restauración de los jueces, de los gobernantes. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Te van a llamar ciudad deseada. El Señor va a restaurar los gobernantes y nos dará justicia. ¿Qué es justicia? Santidad. Pondrá en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nos llamarán ciudad fiel, pero se nos habrá de notar. Tendremos que vivir con la fidelidad y con el amor y la integridad como principio de vida. Esa es la característica de la vida de un verdadero siervo de Jesucristo. El rescate será con juicio, que ocurrió en la cruz del Calvario, y habrá una conversión, habrá justicia, porque el Señor dará justicia en la tierra. Sión será rescatada, es decir, el pueblo de Dios será rescatado con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Tiene que haber justicia, porque justicia es santidad, y santidad es verdad, equidad, honestidad, pureza, rectitud. Pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Esta es la condenación para los hostiles, para los que le rechazaron, que habrá muerte eterna, habrá ruina, habrá venganza, habrá resequedad y fuego para los rebeldes, como lo dice en Isaías 64:7, para los que no quisieron oír. Y como lo dice en Malaquías, por favor remítete a Malaquías capítulo 4. ¿Sí? Entonces os avergonzaréis. Os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán
los huertos que escogiste. Búscalo allí en Isaías 64, donde ellos buscaron huertos para sacrificar y adoraron los muertos y los animales y las perversidades y los reptiles, como se habla de todas esas perversidades en Ezequiel capítulo 8. Vuélvete allí y míralo para que hagas un estudio serio, concienzudo, responsable, amoroso y apasionado, y crezcas en la palabra de Dios. ¿Por qué quiere? Porque seréis como la encina que se le cae la hoja y como el huerto al que le faltan aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. El fuerte se está gloriando. Cayeron los faraones, cayeron los emperadores, cayeron los zares de Rusia, caen los jefes de las oficinas de los delitos en Colombia y en el mundo entero, y la criminalidad, y va a caer el Estado profundo, la camarilla o el cabal, los Illuminati que han dominado el mundo y han esclavizado a la humanidad con la deuda, y ha habido perversidad. Caerán, aunque estén preparando el nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial vendrá, porque vendrá un anticristo, y si no viene Jesucristo no vuelve. Pero tenemos que batallar en oración, en guerra y apasionadamente adorar a nuestro Dios y combatir las tinieblas, para que el trabajo de las tinieblas sea con una efectividad mínima, nula, pero el trabajo de los siervos de Dios sea eficaz. No hay forma de culpar a Dios, mis amados. La humanidad no creyente dice: ¿y dónde está Dios en esta cuarentena? ¿Y dónde está Dios en esta pandemia? ¿Y dónde está Dios frente a este virus y frente a esta mortandad? Lo rechazan, no creen y aún así le culpan. La decisión está en tus manos. Él tiene la mano extendida, su mano extendida, dice Isaías 59, porque la mano de Jehová no se ha acortado. Tómala, que la mano está extendida, y el Señor te está diciendo ahora: ven, toma mi mano que te doy salvación. Acepta el llamado a salvación, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ven a los brazos amorosos de Jesucristo. Hay una queja por tanto pecado en la humanidad. Hay un llamado al arrepentimiento, y habrá un juicio y una salvación y una condenación. ¿Cuál de ellas quieres en el juicio? Desde ya puedes ser juzgado en la cruz del Calvario si aceptas a Jesús. Inclina tu rostro y dile conmigo: mi amado, entrégate al Señor, te lo ruego. No hay otro Dios más que Jesús. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, del arrepentimiento, de la humildad, de la misericordia, de la fidelidad, de la benignidad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, Señor soberano, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Gracias, Dios, soberano Rey, por esta palabra, Dios de la gloria. Señor soberano, porque empiezas describiendo lo que fue el pueblo de Judá en la antigüedad, Dios de la gloria, pero esto hace una descripción completamente fiel a la realidad actual. Creaste un pueblo y te dio la espalda, y se convirtió en gente pecadora, un pueblo cargado de maldad como es hoy. Señor, te rogamos, amado Salvador, que ese juicio de salvación venga sobre nosotros y danos la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, escucha nuestro ruego y que esta palabra llegue a los corazones de todos los que me escuchan, amado Dios. Santo Salvador, bendito Rey, bendice todos los hogares que están sufriendo, Señor, con estas dificultades de esta cuarentena y de esta pandemia, de este virus, Dios de la gloria.
del cual saldremos vigorosos, bendecidos, sanos y prosperados, Dios de la gloria, porque tú haces manantiales en el desierto. Señor, bendice nuestro presidente, bendice, Señor, los que están en eminencia, los alzados en armas, los que están al margen de la ley, los terroristas, narcotraficantes, bandidos, prostitutas, ladrones, Dios, los que tienen un credo distinto, y especialmente oro por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.